Chava Minor Mora, Salvador Minor Mora. Y del mismo valle, Marina del Pilar, fuerte el aplauso. Del distrito 3 de la Cenicienta Azul del Pacífico, Armando Reyes Ledesma. De la zona este, la zona brava de Tijuana, Irma Andazola, fuerte el aplauso. Y del quinto distrito, Mario Ismael Moreno Gil. El candidato del distrito 6, Javier Castañeda. Y por playas de Rosarito, Eric, el terrible Morales. Y por supuesto, el candidato del distrito octavo, Héctor Cruz Aparicio. Estos son los candidatos del movimiento Juntos Haremos Historia. Para iniciar formalmente con el programa, el candidato de Playas de Rosarito, con ustedes, Eric, el terrible Morales. Mira. Buenos días, Rosarito. Es la secretaria. Y no permite. Bueno, hemos estado visitando todo Rosarito. Todos tienen grandes preocupaciones. Sí. Y debo decirles Sí. que todo el estado está en las mismas condiciones. El osito no alcanzó a tomarla. Hoy nos vamos a enfrentar a la pelea más grande que hemos tenido. No, porque todos A estos una pelea teléfonos que es son la más en lugar de complicada, prensa, ¿ves? la más difícil. Pero tenemos un gran peleador. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo como amante de los deportes, del béisbol, sabe que para ponchar a la corrupción, a las adicciones, a la falta de ejercicio, que es la obesidad, hay que luchar con el deporte. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias a el campeón de campeones, Eric, el terrible Morales. Damos la bienvenida al diputado federal Alfredo Ferreiro Velasco, dirigente estatal del partido Encuentro Social en Baja California. A continuación, compañeras, compañeros, la candidata al Senado de la República, Alejandra León. Fuerte el aplauso. ¡Buenos días, Rosarito! ¿Cómo decimos? Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes, porque como venía saludando a toda la gente que nos está dando su apoyo y su voto de confianza a esta coalición, donde juntos vamos a hacer historia, les venía diciendo, aquí, por donde entró el PAN, en Baja California, por aquí, lo vamos a sacar, ¿sí o no? Es para mí un honor estar aquí, hombro con hombro, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así es. Porque siempre vamos a estar luchando para el pueblo y con el pueblo, porque nosotros sí somos pueblo. Muchas gracias, Rosarito. Un aplauso para todos ustedes. Bienvenido, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo, bravo! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Baja California! ¡Viva López Obrador! ¡Viva los candidatos de la coalición! ¡Viva Bonilla Valdés! ¡Viva!
el ingeniero Jaime Bonilla Valdés hará uso de la palabra. Amigos, ¿cómo están? ¿Estamos de fiesta o no estamos de fiesta? ¿Se acuerdan cuando les dije que esta campaña iba a ser una campaña alegre? Miren, esta inspiración que nos da el licenciado López Obrador a todos, de seguir y visitar a todos los pueblos y ejidos de Baja California, es el ejemplo que él nos pone a nosotros cuando él visita todo el país, lo largo y lo ancho. A nosotros no nos queda más que corresponder y visitar todas las comunidades, incluyendo Villa de Cedros, que por cierto está muy abandonada, como el resto del país. Y les traemos un mensaje muy importante al gobernador. Esto va a cambiar y va a cambiar rápido. ¿Qué les parece a ustedes que el 1 de julio sea la fiesta más grande en los últimos 100 años? Así va a ser. Todos los que estamos aquí formamos un equipo, pero un equipo que liderea el licenciado López Obrador de muchos años. Esta batalla no empezó ayer, no empezó ayer, empezó hace muchos años. Y el ejemplo palpable y el que ha mantenido esa flama prendida ha sido el licenciado López Obrador. Y aquí estamos con él desde hace muchos años, porque es un hombre que ha liderado con su ejemplo. Todos los que venimos aquí queremos platicar, hablar con ustedes, pero todos sabemos que todos los que venimos queremos oír al licenciado López Obrador. ¿Sí o no? ¡Sí! Así de que le vamos a dar más tiempo, porque luego dice que le dejamos muy poquito. ¿Qué les parece si damos más tiempo? ¡López Obrador! López Obrador, López Obrador, López Obrador, López Obrador, López Obrador. ¡Presidente! Presidente, presidente, presidente. Amigas, amigos, de Rosarito, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Rosarito en varias ocasiones, porque ya llevamos años con esta lucha. Cuando se constituyó Morena, aquí en Rosarito se inició un buen trabajo de organización de Morena. Era ejemplar lo que hacían los iniciadores de este movimiento aquí en Rosarito. Por el trabajo de ellos y de mucha gente. Ahora en Rosarito estamos creciendo mucho, como en todo el país. Hay quienes dicen que cómo fue que Morena se levantó, se elevó tanto. No toman en cuenta de que llevamos años trabajando, luchando, recorriendo todo el país, y que contamos con el apoyo de los ciudadanos, porque sin el apoyo de ustedes no haríamos nada. Decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias a todas, a todos ustedes, por mantener encendida la esperanza para millones de mexicanos. Fue también correcta la decisión de seguir luchando, de no claudicar. Si después de que nos robaron la presidencia la primera vez en el 2006, nos hubiésemos hecho a un lado, si nos hubiésemos rendido, peor aún, si nos hubiésemos vendido, ahora no existiría este movimiento, que es la única esperanza del pueblo de México. Por eso fue
correcto, en darle continuidad a la lucha, en seguir adelante a pesar de los pesares. Eso es lo que explica que ahora estamos arriba en las encuestas nacionales. Ahora estamos más de 20 puntos arriba a nivel nacional. Y seguiremos. No hayan cómo hacerle los de la mafia del poder. Están muy nerviosos, muy preocupados. Yo les recomendaría que se tomaran unas pastillas de amlodipino. Es para bajar la presión. AMLO a los pinos, es esa pastilla. Ya le vamos a cambiar el nombre porque ya no va a ser AMLO Los Pinos, porque Los Pinos van, lo dije ayer en Tijuana y lo repito aquí, en Rosarito, Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque Chapultepec. Se van a convertir en un espacio para las artes, para la cultura del pueblo. Además, esa residencia oficial, por lo que ha pasado en los últimos tiempos, está embrujada. Ni con varias limpias que les podrían quitar las malas vibras que hay ahí. No voy a vivir en Los Pinos, voy a vivir en la casa donde vivo actualmente. Vamos a cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Van a mejorar las cosas en todo el país. Vamos a terminar con la corrupción y de esa manera vamos a contar con presupuesto suficiente, porque es mucho lo que se roban. Es una banda de malhechores que se ha dedicado a saquear, a robar. Por eso nuestro país no progresa, al contrario, cada vez más pobreza, más inseguridad, más violencia. Vamos a poner orden, vamos a cortar de tajo con la corrupción y que nadie diga que no se puede. Vamos a desterrar la corrupción del país, que nos ha hecho mucho daño. Vamos a acabar con la corrupción para moralizar la vida pública. Si se acaba con la corrupción, los gobernantes van a tener autoridad moral y van a tener autoridad política. Si impera la corrupción, los gobernantes no tienen autoridad moral, no tienen tampoco autoridad política. Miren, aquí en Rosarito se llevó a cabo un hecho que, según alguna información periodística, causó o contribuyó a causar la mala imagen que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuestro país, porque él, como empresario inmobiliario, según su versión, invirtió aquí en Rosarito y también en Cozumel, Quintana Roo, y por los gobiernos corruptos de México tuvo que retirarse y que por eso le quedó
esa mala impresión sobre nuestro país. ¿Qué le mando a decir a Donald Trump desde Rosarito? Que ahora con este movimiento, con esta lucha, vamos a acabar con la corrupción, se va a purificar la vida pública de México, ya no va a haber corrupción, y que no mantenga esa idea, que no se empecine en estar con la impresión de que los mexicanos somos corruptos. Nuestro pueblo tiene mucha cultura y de eso dimana la vocación que tiene el pueblo de México por el trabajo. Nuestro pueblo es bueno, es trabajador y es honesto. No dejamos de reconocer que hay gobernantes corruptos, pero para eso es esta lucha. Vamos a acabar con la corrupción. Ya no van a haber esos gobernantes que se dedican a robar, a saquear. Fuera de México, vamos a desterrar la corrupción por completo. Y va a dar el ejemplo el presidente, porque siempre preguntan los intelectuales, escritores al servicio, Los ladrones. de la derecha, de los conservadores, que cómo le vamos a hacer. La cantaleta es, ¿y los cómo? Pues ¿saben cuál es el principal cómo? La decisión del próximo presidente de que no haya corrupción. Ese es el principal cómo. La voluntad política de no permitir la corrupción. Vamos a gobernar como el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, y lo mismo los presidentes municipales. Así es. Vamos a poner el ejemplo, y por eso se va a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y el dinero que ahora se roban unos cuantos, una minoría rapaz, es el que se va a utilizar para financiar el desarrollo de nuestro país. También le decimos de manera muy respetuosa al presidente Donald Trump que no esté amenazando con muros, que no esté amenazando con militarizar la frontera, porque van a cambiar las cosas en México. Nuestro país se va a convertir en una potencia económica. Así es. Vamos a administrar bien todas las riquezas de México. México es de los países con más riqueza en el mundo. Wow. Y tiene un pueblo, repito, bueno y trabajador. Y como vamos a resolver el problema del mal gobierno, en México va a haber progreso, va a haber bienestar, y va a haber paz, y va a haber tranquilidad. Ese es el propósito. Aprovecho ya que estoy hablando de Donald Trump. Presidente, 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 presidente. Para mandarle a decir o reiterarle de que vamos a vender el avión presidencial. Dicen los abogados que hay una especie de derecho de tanto por la vecindad. Le vamos a dar la preferencia para
ofrecer ese avión de lujo que no lo tiene ahora el presidente de Estados Unidos. Se lo vamos a ofrecer porque vamos a vender el avión presidencial. No necesitamos ese avión porque no vamos a ofender al pueblo de México. No me voy a subir ese avión que costó 7.500 millones de pesos. Se van a terminar todos los lujos en el gobierno. Lo dije ayer en Tijuana, lo repito ahora, se va a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Vamos a ahorrar porque ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ahora se gastan 6.000 millones de pesos en atención médica para los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Ya no van a haber sueldos de 650,000 pesos mensuales, como ahora, que es lo que ganan los ministros de la Suprema Corte. Ustedes seguramente se enteraron de una resolución que tomó el Tribunal Electoral para darle el registro como candidato a una persona que falsificó firmas. Sí se enteraron, ¿verdad? ¿Por qué actúan así los magistrados del tribunal? Porque están bien maiciados. Ganan 400,000 pesos mensuales cada uno. Claro que si les hablan como lo hicieron desde gobernación, si le dan la orden, modifican cualquier dictamen o hacen cualquier dictamen para cumplir con las órdenes de los de arriba. Ya no va a ser así. No vamos a maiciar a los altos funcionarios públicos. ¿Saben de dónde viene eso del maiceo? Porfirio Díaz, que se convirtió en un dictador, tardó 34 años en la presidencia y entregó los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a extranjeros, esclavizó a nuestro pueblo y además reprimía. Era la famosa ley de encierro, entierro o destierro. Y cuando había un opositor que se le enfrentaba, lo primero que decía es: ese gallo tiene maíz. Y maiciaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Pues ese mismo sistema prevalece, se mantiene para tener sometidos a los altos funcionarios públicos para que estén al servicio de la mafia del poder. Los tienen bien maiciados. Ya no va a ser así. Nosotros no vamos a tener necesidad de someter a nadie. No se van a comprar lealtades. Los funcionarios van a actuar de conformidad con la ley y con absoluta libertad. Por eso vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el jornal para los campesinos. Vamos también
a quitar las pensiones a los expresidentes. ¡Ya es tiempo! Ayer lo dije. Lo tengo que repetir en todas las plazas. Porque ni se sabía de que recibían cada uno 5 millones de pesos mensuales de pensión. 5 millones de pesos mensuales de pensión. Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox, por eso anda Fox tan alebrestado, diciendo que no va a permitir ningún cambio, Por eso trae buenas que va a botas. utilizar todas sus mañas para que no triunfemos. ¿Qué le mando a decir a Fox? Desde Rosarito, ¡Que ya no va a usar botas! que se apure, que agarre la matraca y que ayude a mí, que ayude a Naya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. No hay venganza y justicia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a poner orden, vamos a seguir el ejemplo del presidente Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de extravagancias, de prepotencia. El poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No nos debe interesar otra cosa. Todo lo demás es pura parafernalia. Vamos a cambiar la forma de hacer política en México. Y todo lo que ahorremos con el plan para acabar con la corrupción y haciendo un gobierno austero, sobrio, todo el presupuesto que ahora se va por el caño de la corrupción se va a utilizar para impulsar actividades productivas. Ya no vamos a estar como ha venido pasando, que se compra lo que consumimos en el extranjero. Desde la época de Salinas, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, declaró de que en un mundo globalizado no hacía falta fomentar las actividades productivas, no hacía falta que hubiese una política industrial, porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero, y por eso dejaron al campo en el abandono. Se desmanteló la política de fomento al sector agropecuario, al sector industrial, y se empezó a comprar en el extranjero lo que consumimos. Ahora no somos autosuficientes en alimentos, tenemos que comprar maíz, tenemos que comprar frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, madera, gasolinas, cuando todo eso lo podemos producir en nuestro país. Va a cambiar la política. Ahora vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Primero México y luego en el extranjero. Vamos de esta manera a crear empleos, a reactivar la economía. No ha crecido la economía de México en los últimos 35 años y no hay empleo. Se abandonó el campo. Vamos a regresar al campo, porque en el campo no solo se producen alimentos, ustedes lo saben bien, que muchos de ustedes o sus padres vienen de ejidos, de comunidades, de pueblos, de otros estados. Saben
que en los pueblos hay una gran reserva de valores, hay una vida sana. El campo no solo se producen alimentos, también hay una forma de vida buena, sana, que tenemos que cuidar. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Porque se abandonó el campo, se desintegraron las familias. Mucha gente por necesidad tuvo que abandonar sus comunidades de origen. Por eso vamos ahora a que la gente pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que quiera emigrar, el que quiera salir de sus pueblos, que se vaya por gusto, no por necesidad. Todo esto lo vamos a lograr. Ya estamos trabajando en ese plan. Ayer lo explicaba, cómo vamos a ir reteniendo a la gente de sur a norte. Y acá, en la frontera, va a haber una zona libre, una zona franca, en donde vamos a bajar los impuestos, va a bajar el IVA al 8%, va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Muchos piensan que lo que ayuda nada más es la reducción del IVA y que la reducción del impuesto sobre la renta pues nada más beneficia a empresarios. No, fíjense que la mayor recaudación en el impuesto sobre la renta es por la contribución de los trabajadores. Trabajador que tiene un ingreso medio tiene que pagar un impuesto sobre la renta. Por eso se va a ayudar a los consumidores con el IVA y a trabajadores y empresarios, que se va a reducir el impuesto sobre la renta y se va a cobrar lo mismo que se cobra del otro lado de la frontera por las gasolinas, por el diésel, por el gas, por la luz. Y como van a haber estos incentivos para que el inversionista tenga mejores condiciones, pueda hacer negocio, vamos también a aumentar los salarios. Va a aumentar el salario mínimo en toda la frontera al doble desde enero del año próximo. Todo esto es para fortalecer la economía en la frontera. Aprovecho también para decirles que vamos a atender de manera especial a los jóvenes. Los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria. Y miren, no es cosa del otro mundo. En la Ciudad de México, todos los que estudian preparatoria, todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca mensual, todos, de acuerdo a la calificación que obtienen. El que tiene una calificación de 6 a 7 tiene como 500, 600 pesos. El que obtiene calificación de 8, de 9, como 700 pesos. Y el que tiene calificación de 10, 800 pesos. Todos. ¿Saben quién creó ese programa en la Ciudad de México? Este señor que está aquí, Marcelo Ebrard. Y la pregunta es, ¿por qué allá sí
y aquí no. Todos somos mexicanos. Entonces, al triunfo de nuestro movimiento, todos los estudiantes de preparatoria, su beca mensual. Y los que estudian universidad, que estén en una escuela de nivel superior, de familias de escasos recursos económicos, una beca de 2.400 pesos mensuales. Y no va a haber rechazados, porque se va a terminar esa infamia, esa mentira de que rechazan a los jóvenes con la excusa, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las universidades públicas porque no tienen presupuesto suficiente. Ahora va a ser 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Es 1000 veces mejor, en el sentido común, tener a los jóvenes en la escuela que tenerlos en la calle. Vamos a darle educación a los jóvenes y van a tener también oportunidad de trabajo. Se les va a contratar a los jóvenes desempleados, se va a ir casa por casa, inscribiendo, apuntando, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Se les va a contratar como aprendices y se les va a enviar para que se formen, se capaciten en talleres, en empresas, en comercios, y el gobierno con el presupuesto público va a pagar la nómina de esos jóvenes. Se les va a pagar como aprendices un sueldo de 3.600 pesos mensuales. No se va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo. ¿Saben cuánto cuesta darle becas a 300.000 jóvenes de 2.400 pesos mensuales? ¿Y cuánto cuesta darle trabajo como aprendices a 2.300.000 jóvenes? Pagándoles 3.600 pesos mensuales. En total es un presupuesto de 110.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? Por lo bajo, 500.000 millones. Nos va a alcanzar para atender a los jóvenes y nos va a sobrar. Y vendemos el avión. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Vamos a jalar a los jóvenes, porque si les damos la espalda a los jóvenes, si no los atraemos, no los jalamos nosotros, llegan otros y los jalan, y el joven toma el camino de las conductas antisociales. Tiene que dedicarse a la corrupción y a la delincuencia. Pues no, eso se va a terminar. Bravo. Vamos a serenar al país atendiendo las causas que han originado la inseguridad y la violencia. Va a haber crecimiento económico, va a haber empleo, va a haber bienestar y atención a los jóvenes. También aprovecho para decirle a los maestros de Rosarito, de Tijuana, de Baja California, que llegando, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Pero como hay algunos que se dejaron llevar, porque es comprensible, fue un bombardeo, una campaña que costó miles de millones de pesos para desprestigiar a los maestros. Una campaña en radio, en televisión, para hacerle creer a la gente que el problema del bajo nivel educativo era por culpa de los maestros. Nunca se había humillado tanto, se había afectado tanto, ninguneado tanto a los maestros como ahora. Y muchos todavía se quedaron con la idea de que por culpa de los maestros
es que está mala educación en México. No, está mala educación en México porque hay mucha pobreza. Está mala educación en México porque muchas comunidades van los niños a la escuela sin comer. Está mala la educación en México porque no hay becas, porque se rechazan a los jóvenes, porque en las escuelas públicas hay abandono completo, no están bien las aulas, el mobiliario, los baños, está en el abandono. La educación pública no es culpa de los maestros. Por eso yo le digo a los que dudan sobre esta decisión de que se va a cancelar la reforma educativa, para que no entren en conflicto, que no estén pensando que es mala la decisión, se los voy a proponer de otra manera, se los digo más suave, así, como dicen los jóvenes, fresa, de manera muy fresa, muy moderada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, con especialistas, y vamos a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. Vamos también, eso sí lo tengo que decir, claro, ya no van a haber privatizaciones. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el seguro, no se va a privatizar el ISSSTE. Al contrario, vamos a garantizar el derecho a la salud, como está contemplado en la Constitución, pero es letra muerta. El artículo 4 de la Constitución se establece que el pueblo tiene derecho a la salud, esto es atención médica y medicamentos gratuitos, y eso no se cumple. Se va a cumplir. Vamos a que se entreguen de manera gratuita los medicamentos y haya de manera gratuita atención médica en todos los niveles de atención, desde la medicina preventiva hasta la medicina especializada. Va a aumentar también la pensión a los adultos mayores al doble. Ese es otro programa que iniciamos cuando estuvimos en el gobierno en la Ciudad de México. Allá todos los adultos mayores tienen por ley una pensión de medio salario mínimo diario. Si el salario mínimo es 100 pesos, 50 pesos diarios para el adulto mayor, al mes 1,500 pesos. Aquí en Rosarito, porque nos copiaron estos corruptos y mal, les entregan 1,160 pesos cada 2 meses. Ya en diciembre, que vamos a ganar, va a ser como en la Ciudad de México, la mitad de un salario mínimo, es decir, va a ser el doble de lo que entregan ahora, y va a ser para todos, porque aquí en Rosarito, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica del ISSSTE o del seguro, ya no es tomado en cuenta. En la Ciudad de México es para todos. Así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Ya hablé bastante, ya vino el sol, estaba muy bien el tiempo, pero ya creo que la información básica ya se transmitió, y ustedes ya además ya están muy avispados. Ya no hace falta hablar más. Lo que hay que hacer ahora es ayudar para que terminen de despertar otros, que se invite a más gente. Miren, correr la voz y no pelearnos con la gente de otros partidos, porque ellos también están afectados. No
tenemos por qué cerrar las puertas a los que son del PRI, del PAN, de otros partidos. Hay que unir a todo el pueblo. Ellos también están sufriendo, están padeciendo por el mal gobierno, por la corrupción. Y ya mucha gente está cambiando. Y nosotros tenemos que tener una actitud de apertura. Necesitamos el esfuerzo, la participación, el apoyo de todos, mujeres y hombres de buena voluntad. No importa dónde estuvieron, en qué partido estaban. Lo que nos importa es que entre todos rescatemos a México, salvemos a México. Olvídense del PRI, del PAN, del PRD, que aquí son militantes. ¿Qué tiene que ver un militante de Rosarito del PRI con Carlos Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del poder? ¡Nada! El problema está arriba, no está aquí. Aquí sean del partido que sean, de gente buena, de gente trabajadora. ¿Por qué no vamos a estar peleando aquí? Nos entretienen con eso. Tenemos que unirnos para derrocar de manera pacífica a la mafia del poder. No crean que son muchos, son como 30, 50 los que se creen amos y señores de México, y ya les va a llegar su hora. ¿Saben qué me dijo? ¿Saben qué me dijo? Un migrante, porque yo recorro todo el país, no solo es para informar, también para recoger los sentimientos de la gente. ¿Qué me dijo un migrante hace como 1 año y medio en San Quintín? Un migrante de Puebla, un hombre grande, adulto, mayor, un hombre sabio. Así en un acto, terminé, ya me iba despidiendo, así como saludo cuando entro, cuando me voy saludando, escuchando a la gente, y me dice el señor: licenciado, así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado con la idea de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es que usted separe el poder económico del poder político, y que el gobierno ya no represente solo a unos cuantos, sino que represente a todo el pueblo, a pobres y a ricos, que represente a todos. Ese es el cambio. Esas palabras de ese hombre del pueblo. El pueblo tiene el poder. El pueblo es sabio. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Un gobierno para todos. Que el gobierno ya no esté al servicio de una minoría rapaz. El gobierno no puede ser un comité al servicio de un pequeño grupo. El gobierno tiene que representar y proteger a todos los mexicanos. Para eso es esta lucha. Por eso no nos peleemos abajo, hay que unirnos todos para lograr la transformación del país. Y no se preocupen, yo no voy a fallarles. Estoy muy claro de lo que se requiere. No voy a traicionar al pueblo. Conozco la historia del país desde el primer presidente, Guadalupe Victoria, hasta el actual. No quiero pasar a la historia como Antonio López de Santana, que por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. No voy a pasar a la historia como Porfirio Díaz, que esclavizó al pueblo, que entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a nacionales y extranjeros. No voy a ser mucho menos como el chacal Victoriano Huerta, que asesinó a un hombre bueno, al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. No voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna, porque él fue el que entregó los bienes del pueblo, de la nación, a sus allegados, y él profundizó esta
monstruosa desigualdad que nos afecta y que ha producido todos los males que tenemos ahora, sobre todo la inseguridad y la violencia. No voy a ser como Fox, que tuvo el apoyo de la gente, se pensó de que iba a haber un cambio y fue un traidor a la democracia. No, voy a ser como Felipe Calderón, se robó la presidencia y para legitimarse, para querer justificarse, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, declara la guerra al narcotráfico y convierte a nuestro país en un cementerio. No me voy a manchar de corrupción como Enrique Peña Nieto. Voy a seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero, del general Lázaro Cárdenas del Río. Quiero ser un buen presidente. Quiero estar a la altura de ustedes, de lo que todo el pueblo está pidiendo, deseando, anhelando, que se tenga un presidente honesto, un presidente que le tenga verdadero amor al pueblo de México. Por eso les pido que cuidemos los votos, que todos ayudemos para que no haya fraude electoral. Ya muchos de ustedes ya se inscribieron para ser representantes de las casillas. Pues como lo hice ayer en Tijuana, de una vez les tomo protesta. Les pregunto, ¿van a defender el voto? ¿Van a evitar el fraude electoral? ¿Van a hacer valer la democracia en Rosarito, en Baja California, en México? Si así lo hacen, que el pueblo de Rosarito, el pueblo de Baja California, el pueblo de México, se los reconozca, y si no, que se los demande. Muchas gracias por participar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva López Obrador! ¡Vivan los candidatos de la coalición! Ahí les recomiendo mucho ¡Viva la esperanza de México! a Jaime Bonilla, nuestro candidato a senador. Miren, también lo tengo que decir, tenemos que tener mayoría en el Congreso. Ya estamos arriba en la presidencia, pero necesitamos la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que no haya moches en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque ahora los compran a los legisladores. Por eso tenemos que tener un Congreso independiente que no esté al servicio de la mafia del poder. Les recomiendo también a Alejandra de León, que es nuestra candidata a senadora. A Eric Morales. ¡Viva López Obrador! A José Alfredo Ferreiro del partido Encuentro Social, que está aquí con nosotros. Está Alejandro Álvarez, que es nuestro comisionado de Morena. Qué candidato. Armando Reyes. De Ensenada, que es dirigente del PT también. Porque vamos juntos. Muchas gracias a los del PES, del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Muchas gracias a los del Partido del Trabajo. Y muchas gracias a los de Morena. Y muchas gracias a los ciudadanos militantes de todos los partidos. Y muchas gracias a los ciudadanos sin partido. Juntos vamos a hacer historia. Juntos haremos historia. Voy a regresar a Rosarito como presidente electo.
¡Presidente! 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 Compañeras y compañeros, nos descubrimos nuestras cabezas, vamos a entonar nuestro glorioso